Saludos, estimados amigos. Una vez más les damos la bienvenida y les agradecemos que nos estén acompañando en este programa Indubio contra Fiscum, donde pues vamos a estar hablando de las diversas manifestaciones que tienen en el derecho, el tema de los impuestos, el tema tributario, el tema de la fiscalidad, pues expresado a través de todas sus ramas. Hemos estado hablando acerca del derecho procesal, hemos estado abordando algunas problemáticas y en la medida que estemos desarrollándolo, pues iremos abordando también temas más específicos y las dificultades, los retos que nos plantea. En ocasión de este 102 aniversario de nuestra Constitución, pues ahora con nuestro invitado, nuestro compañero de programa, el doctor Silvino Vergara Nava, a quien le doy la bienvenida. Saludos, mi querido doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, igualmente aquí a tus órdenes. Gracias, gracias. Pues ya les decía, vamos a estar hablando, vamos a estar escuchando al doctor hacer algunas reflexiones sobre, bueno, pues esto que le llamamos nuestra Carta Magna, que es pues la Constitución política, este acuerdo político al cual hemos llegado los mexicanos para una mejor convivencia. Y bueno, pues por supuesto todo el tema tributario, todo el tema fiscal, todo el tema de los impuestos, que es los temas que básicamente abordamos aquí, pues de ahí nacen, ahí tienen su génesis, su origen, así es que, bueno, pues no quisimos dejar pasar esta ocasión, donde, insisto, estamos recordando el 102 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, y justamente sobre este tema, pues es que el doctor Silvino nos va a estar haciendo algunas reflexiones. Adelante, mi querido Muchas Silvino. gracias. Pues precisamente por eso, Alberto, fíjate que uno de los temas importantes, yo creo que la pregunta sería si la Constitución de 1917 todavía es propiamente nuestra Constitución, porque después de 700 decretos, que tú mejor que yo y los que nos hacen favor de escucharnos, saben que pues en cada decreto siempre hay reformas, no nada más de un artículo, normalmente son varias reformas constitucionales. Bueno, pues de 700 decretos que ha habido, el hecho de que en cada decreto haya varias disposiciones que se reforman, pues hay una gran cantidad de reformas constitucionales, y eso diría que pues la Constitución de origen de 1917 pues no es la Constitución que hoy digamos que tenemos. Hoy tenemos otra cosa que no es la Constitución del 17. Solamente 21 artículos no se han reformado de manera expresa, porque también ese es el otro tema, Alberto. Fíjate que habría en la academia, ¿no? En la academia se hace mención de que pues hay dos formas, digamos, de modificar la Constitución. Uno de ellos es la reforma textual a través de un proceso legal, un proceso establecido previamente para modificar los textos propiamente de la Constitución, y otro es una reforma en relación a su interpretación, ¿no? O sea, que se modifique no el texto, sino lo que se interpreta del propio texto. Y ese es otro tipo de reforma. Por eso algunos hacen mención de que hay reformas expresas y reformas tácitas. Las reformas expresas son las que estamos platicando, que expresamente hay una publicación en el diario oficial, un proceso para llevar a cabo esta reforma, y entonces, bueno, pues cambias, adicionas, se modifica, se aumenta un párrafo, se quita otro, etcétera, de la propia Constitución. Esas son las reformas expresas, pero las reformas tácitas significa que pues en este caso el Poder Judicial es al que le corresponde modificar entonces la interpretación de la Constitución. Y hemos siempre platicado, Alberto, de las reformas expresas, ¿no? De estas 700 decretos que han El reformado la cambio a la letra, Constitución. ¿no? Perdón, sí, la El letra, cambio ¿no? a la letra. Y hemos platicado también, pues, de que si la Constitución sigue siendo la misma y tal, pero de lo que también hay que tomar en consideración es las reformas que se dan desde el punto de vista propiamente tácito, ¿no? Que el Poder Judicial hace esos cambios. Y ahí, pues, yo creo que pues sería muy difícil, ¿no? En muchos de los temas, sería muy difícil saber cuántos cambios, cuántas modificaciones ha tenido. Pero en un tema que pudiéramos decir que ha sido parte, pues, de la materia fiscal, ¿no? Y por eso es tan importante el derecho constitucional fiscal, porque es la base
pues de la relación de los particulares con la autoridad fiscal, la relación de los contribuyentes, la autoridad fiscal. El derecho procesal fiscal en realidad tiene mucho que ver con la parte constitucional, pero en la parte, por ejemplo, del derecho tributario también, que regula los ingresos propios del Estado, pues ahí tenemos el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Fíjate, ahí nada más habla de la proporcionalidad de las contribuciones, y de la proporcionalidad de las contribuciones, aunque ese concepto no se ha modificado, bueno, tendríamos muchas, digamos, aristas al respecto. El primero es que, si bien no se ha modificado textualmente, la primera observación de la proporcionalidad de las contribuciones es: la proporcionalidad de las contribuciones ha tenido varias maneras en que se ha entendido, como capacidad económica, como capacidad patrimonial, como capacidad contributiva, y ahora que está de moda este concepto de mínimo vital, ¿no? Es decir, ¿qué se entiende por la proporcionalidad de las contribuciones? Pues la capacidad que tienen las personas para hacer frente al pago de las contribuciones. Ese ha sido el criterio de la capacidad contributiva. Luego, otro criterio de proporcionalidad, pues ha sido el de: se puede determinar contribuciones siempre y cuando exista una franja tenue, que no sea la que de alguna manera llegue a determinar el gravamen sobre esa franja tan delgada que puede haber, o tan gruesa que puede haber, de esa esfera que tiene el particular, que no puede ser sujeta a un gravamen. Ese es el mínimo vital. Hay una franja que no puede ser afectada por las contribuciones. A ese concepto le vamos a llamar mínimo vital. ¿Y eso dónde está? Pues en la interpretación del Poder Judicial respecto al artículo 31, fracción cuarto, particularmente de la proporcionalidad de las contribuciones. Antes de 1980, porque ustedes recuerden que en 1980 se implementa el impuesto al valor agregado. Antes de 1980 no se hablaba de capacidad contributiva, se hablaba de este concepto de capacidad, pues en relación a los ingresos, ¿no? Ese eslogan que hay de que paga más el que gana más, pues era Y de lo hasta que la fecha es el que permea en la mayoría de la población, ¿no? es el que permea en la población, pero si decimos paga más el que gana más, pues ¿dónde quedarían los impuestos al consumo, Alberto? Entonces, por eso cambió el criterio a la capacidad contributiva, como para hacerlo más amplio. Pero a lo que voy es que este ejemplo que tenemos aquí de la proporción de las contribuciones, fíjate, 4 criterios del mismo texto, que de 1980 a la fecha, o de 1975, 70 a la fecha, en 50 años ha cambiado 4 veces la interpretación de proporcionalidad, y por lo tanto, pues son reformas, digamos, no expresas, pero reformas tácitas en materia, en este caso, pues en materia fiscal. Entonces, aquí el otro problema que tenemos es, pues, la interpretación que se puede dar a la propia Constitución. Y por otro lado, pues también lo que nunca se ha abordado, y eso lo pongo en la mesa y lo dejo a tu criterio, Alberto, los que nos hacen favor de escucharnos, lo que nunca se ha dicho es: mira, si comparamos proporcionalidad, pero siempre proporcionalidad hay que compararla con algo. ¿Proporcionalidad con qué? Si lo vemos en el artículo 22, en el artículo 22 de la Constitución dice: las penas deben ser proporcionales al delito que se comete. La pena debe ser proporcional al delito. Si lo pasamos a derecho administrativo sancionador, que es cuando imponen sanciones a los particulares, la infracción debe ser proporcional, la sanción debe ser proporcional a la infracción cometida. Pero cuando decimos proporcionalidad de las contribuciones, ¿proporcionalidad en relación a qué? Las contribuciones deben ser proporcionales ¿a qué cosa? Y ahí se queda en un espacio blanco, un espacio vacío, que pues entonces la Corte ha hecho gimnasia jurídica, contorsionismo jurídico, para tratar de justificar algo que la propia Constitución pues no dice. No hay un comparable para decir, bueno, es proporcional a esto, es proporcional al otro, y bueno, pues anda siempre sosteniendo el tema de que tiene que atender a la capacidad contributiva de las personas cuando hablamos de impuestos, a la capacidad, a la proporcionalidad en atención al servicio público que se presta cuando se habla de derechos, a la proporcionalidad en relación a la contribución de mejoras cuando se trata de la obra pública, pues qué tanto me beneficia esa obra pública. Entonces, este tema de proporcionalidad simplemente es un ejemplo muy claro de que, pues, el problema principal en la Constitución es que tanto existen reformas expresas, ¿no? Textuales, digamos, de palabras, de letras, de contenidos, pero también existen estas reformas tácitas que pues nos dejan así como que en el vacío, y ese es uno de los grandes problemas que hay en la Constitución, porque
pues ha habido una gran libertad en la interpretación de la propia Constitución, y esto pues en oposición a la seguridad jurídica que pueden tener los gobernados, la población, etcétera, Alberto. Es correcto. Ahorita estaba reflexionando lo que tú dices y creo que también otro gran cambio que ha tenido la Constitución es pues precisamente la inclusión de los derechos humanos, ¿no? El reconocimiento que se hizo en 2011 de los derechos humanos y ahora esta polémica que surgió, no sé si viste el video donde el licenciado Adán Augusto, secretario de Gobernación, dijo que la recomendación que le habían hecho a nuestro país respecto a la prisión preventiva, que era un despropósito, que no podía la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos opinar sobre la Constitución. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, no? Exacto. Aquí fue una sentencia, tengo entendido, de la Corte, ¿no? México asumió la jurisdicción de la Corte desde 1998. Es uno de los temas más importantes que ha habido, porque se ha modificado la Constitución precisamente por asumir digamos, esta competencia para que las violaciones graves de derechos humanos aquí en México, pues la Corte Interamericana pueda conocer y juzgar sobre violaciones a derechos humanos aquí en México. Eso fue en el 98. Hay que recordar que a partir de la década de los 80 México se abrió al mundo, ¿no? Particularmente en 86 que se firmó el GATT, 94 que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, 98 es es una fecha muy importante porque se abrió la jurisdicción de la Corte Interamericana para que conociera de violaciones graves a derechos humanos aquí en México, y uno de los temas más, o por lo menos una de las sentencias que ha sido digamos, una parte muy importante para el sistema jurídico mexicano, pues es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, ¿no? Una sentencia que se dictó en 2009, que dio origen, a 2010, perdón, que dio origen después a que en 2011 cambiara la interpretación de la Corte. El control difuso de la Constitución nace precisamente por una sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, es muy delicado que se sostenga que pues no nos interesa. Estaríamos tomando el mismo papel de Venezuela o de Trinidad y Tobago. Fíjate que Trinidad y Tobago le pega a las mujeres con digamos, con un plumero, y tiene aquí que es un tormento que les dan a las mujeres, ¿no? Con digamos, como alambres, y al final tienen un pico de acero. Les quitan, digamos, las dejan desnudas del dorso y les Entonces, pegan en la espalda con eso, y pues eso les abre la piel, ¿no? les Les lacera, por revienta. supuesto, ¿Mandé? les lacera. Sí, sí, claro. Y eso fue materia en la Corte Interamericana, pues también hubo ahí una decisión en la cual se sostuvo que esa era una pena inhumana, y entonces la convención dice que las penas inhumanas están prohibidas. Entonces recomendaban que se quitara pues ese tormento que se le daba a las mujeres, y pues entonces Trinidad y Tobago lo que dijo: estos son mis usos y costumbres, ¿no? Son los usos y costumbres Aquí mando de yo. unos pueblos, y por lo tanto, si eso quieren, pues yo renuncio. Y renunciaron. Y entonces se quitaron de la Corte Interamericana. Venezuela, también en una sentencia que no recuerdo ahora el nombre, en la época de Hugo Chávez, pues también se retiró de la Corte Interamericana y amenazó con salirse también de la Convención y de la Comisión Interamericana, y pasó, pues digamos, temas que, lejos de que sea algo que ponga en evidencia de que se está cumpliendo los derechos de las personas, pues deja en ridículo los países, ¿no? Ya quedó en ridículo Trinidad y Tobago, ya quedó en ridículo Venezuela, y bueno, pues hoy afortunadamente fue nada más un discurso ahí, como muchos que hoy se dan, ¿no? Pero bueno, pues el asunto es que deja en ridículo pues al país cuando se hace mención de este tipo de cosas, en relación a la protección que debería de haber a los derechos humanos en esos órganos internacionales o en esos órdenes internacionales. Pero el problema principal lo tenemos aquí en México, Alberto, con la Constitución. Ante tanta reforma, pues el problema que se presenta es que pierde arraigo la Constitución, pierde seriedad nuestras reformas constitucionales. Y bueno, yo diría un tema muy importante también para la materia administrativa y fiscal fue la reforma del 27 de mayo de 2015, que fue la reforma para combatir la corrupción. El Tribunal de Justicia Administrativa tuvo que abrir una tercera sección de las dos secciones que siempre ha tenido. El Tribunal de Justicia Administrativa tuvo que abrir esa tercera sección para conocer de temas relacionados con servidores públicos, de responsabilidad con servidores públicos. Yo quisiera saber hoy si existe
pues controversias ahí, si hay asuntos de persecución, digamos, a los servidores públicos, y por el otro lado, pues sigue creciendo la corrupción a más no poder. No hay manera de que se pueda detener, por lo menos en esta administración pública, porque pues se ha detenido en el discurso, pero en la realidad, bueno, ¿qué te puedo decir si es que hay que pedir hasta ayuda económica, hay que dar ayuda económica hasta para que te den una cita en el SAT para cumplir con tus obligaciones fiscales? Bueno, pues el país está de cabeza por dos cosas, por la Constitución con tantas reformas y por la falta de seriedad que ha tenido también el propio Poder Judicial y las propias instituciones en no hacer efectiva esta Constitución. Entonces, lejos de que haya discursos de a ver dónde me siento y a ver por qué me sientas aquí, no me sientas de este lado y por qué el presidente estuvo de malas o no, el problema es que no le hemos dado la efectividad necesaria a la Constitución. El exceso de reformas hacen simplemente que se pierda la credibilidad de nuestras instituciones. Y bueno, pues qué mejor prueba tenemos que es la inseguridad pública que estamos viviendo, la corrupción que es lacerante. Y bueno, pues es un desastre el derecho constitucional mexicano y el derecho constitucional fiscal, pues ni se diga, ¿no? Yo te preguntaría, Alberto, ¿cuántas ocasiones hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, ¿no? Que se diga que es inconstitucional alguna disposición de la ley del impuesto a la renta, de la ley del IVA, del Código Fiscal, y lo abres y por donde lo abras tiene temas de inconstitucionalidad. ¿Y qué ha pasado en los tribunales? Pues no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Como dices, hacen toda una gimnasia jurídica y dictan algunas sentencias verdaderamente aberrantes, ¿no? Así es, para justificar lo injustificable, ¿no? Así es. Pues vamos a ir terminando ya este programa, pero no quisiera cerrarlo sin que antes nos comentes sobre esta materia que va a haber en la especialidad de procesal fiscal, donde se va a tocar justamente esta parte de la Constitución. Pues sí, fíjate que empezamos esta materia el día 21 de febrero, es la presentación de digamos, la clase de apertura, y ya propiamente empezamos el día jueves 23, Alberto, martes y jueves de 6 a 8 de la noche. El jueves vamos a iniciar propiamente con teoría del derecho. Ahí tendré la oportunidad de platicar de teoría del derecho, que honestamente, pues bueno, tú sabes que es de las materias que más me apasionan, teoría del derecho, derecho constitucional. Después sigue teoría de las contribuciones y después sigue este tema del que estamos ahorita platicando un poquito, que es el derecho constitucional. En esta especialidad en derecho procesal fiscal, pues vamos a ver al derecho constitucional, pero desde el punto de vista del derecho constitucional fiscal, porque pues siempre se ve desde el punto de vista del derecho constitucional en general. Y bueno, pues verlo en general, pues ves ejemplos muy aislados, pero ya cuando lo ves como derecho constitucional de una, digamos, ya partiendo de una materia en particular, pues es mucho más interesante, mucho más apasionante. Y la tercera materia de esta especialidad en derecho procesal fiscal, pues es esta de derecho constitucional fiscal, ¿no? Y ahí pues hablaremos un poquito, por ejemplo, del principio de rigidez constitucional, que requiere, por lo tanto, un proceso extraordinario, cualquier reforma constitucional, para evitar que se reforme constantemente. Y bueno, hay países donde no ha habido reformas y hay países como México donde pues cada ratito andamos reformando la Constitución y pues el resultado es lamentable, ¿no? Un estado donde prácticamente pues hoy ya no sabemos ni qué Constitución nos está rigiendo, Alberto. Pues bueno, ahí está, mis queridos amigos. Les invitamos a que pidan información sobre esta especialidad en Derecho Procesal Fiscal. Recuerden que ya estamos por empezar y comentarles que esta especialidad tiene registro de validez oficial ante la SEP. Así es que una vez que se concluye, pues se entregará una cédula, tal como se la entregaron a usted cuando concluyó sus estudios de licenciatura, o quienes tienen la maestría o el doctorado. Bueno, pues de igual forma se entregará esta cédula con la especialidad. Pues mi querido doctor, te agradezco muchísimo tu participación, como siempre, muy ilustrativa. Muchas gracias, pues muchas gracias y estamos ahí pendientes. Gracias y muy buen día. Estimados amigos, y bueno, pues los esperamos la próxima semana en este programa Indubio contra Fiscum. Muchas gracias.